solo el 11% de los niños, niñas y adolescentes que están en residencia son susceptibles de adopciones. ¿Cómo va a ser este proceso para las familias que también quieran postular, ya sea como familia de acogida o como para el área de adopción? Tenemos una buena noticia. No siempre tenemos buenas noticias cuando hablamos de la infancia y la adolescencia más vulnerada de este país. Llegó esta unidad que fusiona la captación de tanto las familias de adopción como de acogida. Significa que si queremos llegar a 10 familias necesitamos tener 100 interesados, ¿no? Entonces es bien potente el trabajo de la sensibilización. Aquí comienza el podcast de las familias de acogida del Choapa. Juégatela por un niño. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Juégatela por un niño. En esta oportunidad tenemos la compañía de Raquel Ampuero, que es la dupla de captación, de difusión y captación del FAE IAPEL. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y también tenemos una invitada en este estreno de lo que significa las grabaciones vía stream para poder llegar más lejos y tener más entrevistados en este programa. Y ella es Carla Zambrano Pantoja, jefa de la unidad de evaluación formativa para la adopción y el acogimiento. ¿Cómo está, Carla? Bienvenida en cargo nuevo, porque esta es una nueva institucionalidad, parte de la nueva institucionalidad. Así es. Bueno, saludar a Gabriel, Raquel. La verdad es que estamos súper contentos que nos estén invitando aquí a este podcast, porque siempre que nos invitan a conversar sobre esta nueva unidad, me gusta como partir diciendo que tenemos una buena noticia. No siempre tenemos buenas noticias cuando hablamos de la infancia y la adolescencia más vulnerada de este país, y cuando tenemos una buena noticia siempre es bueno compartir. Así que hoy día te agradezco y le agradezco a los dos de poder tener esta invitación y poder compartir con ustedes esta buena noticia. Fantástico. Aquí en el Choapa vamos a conocer harto de qué se trata esta nueva unidad. Y partamos por eso, Carla, cuéntanos. ¿Por qué se decide inaugurar esta nueva unidad? ¿Cuál era el problema que había? ¿Cuál era el diagnóstico para realizar este cambio que pareciera bastante estructural? Sí, mira, yo creo que tenemos que partir de la base que cuando se crea el nuevo servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia, este servicio tenía 4 líneas de acción, ¿ya? Que son las 4 líneas de acción que van a guiar el trabajo que tiene que desarrollar el servicio. Y en esas 4 líneas de acción hay 2 que están relacionadas directamente con esta unidad. La primera está enfocada en un trabajo que ustedes hacen, ¿no? Que es el acogimiento familiar, potenciar el acogimiento familiar. Y por otro lado también está potenciar los procesos de adopción. Y entendiendo de que estas son 2 líneas de acción que son un pilar fundamental en cómo se va a proyectar el servicio, ¿no es cierto?, desde su creación, es que esta unidad viene a dar una respuesta única para estas 2 líneas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con una respuesta única? Hasta antes de la creación de esta unidad, que debo destacar que es la primera en el país hasta ahora, ya estamos, el servicio está comenzando una implementación progresiva de... Es una unidad piloto, entonces. Sí, pero mira, más que piloto es implementación progresiva, porque el modelo que hoy día estamos trabajando ya se piloteó, ya se probó, fue validado por la Universidad Católica. Por lo tanto, lo que hoy día estamos implementando es el funcionamiento de la unidad, y es progresivo porque vamos a ir de a poco región a región. Partimos nosotros región de Coquimbo, prontamente Biobío, Araucanía Metropolitana, también 2024 Ñuble. Entonces esto es una implementación progresiva de este modelo. Entonces cuando hablamos de qué es lo distinto, ¿no? Antiguamente digo yo, esto partió hace 3 meses, suena como si fuera mucho tiempo, pero lo que ocurría antes de la llegada de la unidad a la región es que los procesos de adopción y de acogimiento iban como por rutas distintas, ¿no es cierto? Los procesos de evaluación y formación, por ejemplo, para familias interesadas en acoger, en ser familias de acogida, estaban, ¿no es cierto?, instalados en los proyectos FAE. En el caso de nuestra región no hay FAE de administración directa, entonces los proyectos FAE de los colaboradores acreditados. Y todos los procesos de adopción estaban, ¿no es cierto?,
instalados en la unidad de adopción de la dirección regional. Y cada uno de los procesos tenía evaluaciones y formaciones distintas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se toma este modelo, ¿no es cierto?, que es el modelo que está piloteado, ¿no?, que es el modelo de evaluación formativa creado por América por la Infancia y validado por la Católica. Y hoy día esos dos modelos están homologados. Entonces, nuestra unidad es una ventanilla única, lo voy a poner así metafóricamente, donde cualquier familia que esté interesada tanto en adoptar o en acoger, ingresan a través de nuestra unidad y ambas familias van a tener el mismo proceso de evaluación formativa. Está homologado, ¿ya? Entonces, ese es como es una muy buena noticia, porque hoy día las familias, ¿no es cierto?, de adopción y de acogimiento van a tener una evaluación y formación similar. ¿Qué beneficios tiene justamente para quienes estén interesados en acoger o en adoptar la formación de esta nueva unidad? Sí, mira, como beneficio, yo siempre parto como con los beneficios que va a tener para los niños y niñas de nuestra región, ¿no? Eso es lo primero. Si nosotros sacamos un promedio, tenemos aproximadamente 228 niños, niñas y adolescentes en contexto residencial. Esa es más o menos la realidad de nuestra región. De ese total, hoy día tenemos 29 niños de 0 a 3 años que por normativa y mandato legal deberían de todos ellos estar en un acogimiento familiar, si es que, ¿no es cierto?, el tribunal decide que tienen que ser separados de su familia de origen. Y eso, ¿no es cierto?, hoy día, cuando pensamos en la creación de la unidad, estamos apuntando justamente para poder responder a las necesidades de esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y sobre todo poniendo un foco importante en el rango etario de 0 a 3 años, que sabemos que todos los estudios nos indican que por muy buena que sea la residencia y por el trabajo que pueden hacer los equipos, se genera un daño en los procesos de desarrollo de estos niños y niñas. Entonces, nada puede responder de mejor manera que el acogimiento familiar. El otro día, Carla, conversábamos, disculpa, el otro día conversábamos con una de las familias externas que está acá en la provincia, y justamente ella contaba ellos contaban esa realidad que enfrentan cuando conversan con otras familias y les preguntan, pero ¿cómo se van a desvincular? ¿Por qué esos periodos tan cortos? Pero usted da un punto importante, tú has dado un punto importante, que es que en ese periodo es fundamental que estén con una familia versus a lo que puede darse en un hogar donde sin duda ponen todos sus esfuerzos y hacen una pega maravillosa, pero pareciera que no es lo ideal. Claramente, no es lo ideal que en ese rango etario, ¿no es cierto?, más pequeño, incluso 6 años, ¿no? Ojalá no tengan que estar en un contexto residencial, y efectivamente las familias de acogida cumplen un rol fundamental en los procesos de recuperación de estos niños y niñas que lamentablemente han vivido vulneraciones graves, por eso están en el servicio de protección especializada. Nunca hay que olvidar que los niños que están en el servicio de protección especializada son aquellos niños, niñas y adolescentes que han sufrido las vulneraciones más graves en nuestro país, ¿no? Entonces, estas familias, y ahí viene el contexto, ¿no es cierto?, que se junta, ¿no es cierto?, familia de acogida especializada. Lo que quiere aportar nuestra unidad con esta evaluación formativa es que efectivamente se genere un proceso de evaluación y formación constante para estas familias, para que se vayan convirtiendo, ¿no es cierto?, en familias más especializadas y puedan dar respuesta a las necesidades de estos niños o niñas, ¿no es cierto?, que van a requerir este acogimiento. Porque efectivamente lo que tú planteas es una pregunta que siempre se hace a las familias cuando en algún momento les surge la motivación de ser familias de acogida, ¿no? Y la vinculación, ¿cómo voy a desvincular? ¿Qué va a pasar con el niño? Y la verdad es que si nosotros ponemos en el centro al niño, a la niña, al adolescente, nos damos cuenta que el trabajo que va a hacer esa familia va a ser tan reparador que no va a generar un daño, ¿no es cierto?, cuando corresponde esa separación, porque ese niño o niña va a volver a su familia de origen, que eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? O bien va a tener que continuar un proceso de adopción para poder tener una familia definitiva que lo pueda cuidar. Pero todos los vínculos que generan los niños, las niñas y los adolescentes, todos esos vínculos suman, ¿ya? Y todos esos procesos suman. Entonces, yo creo que
cada vez que pensamos en los beneficios que trae esta nueva unidad, está puesto en acogimiento, en cómo estas familias de acogida con este proceso, ¿no es cierto?, que es bien estructurado, puede dar respuesta a esa necesidad. Y en el caso de adopción, es bastante más concreto, ¿no? Sabemos que la adopción está mucho más instalada en el inconsciente colectivo, hay muchas familias interesadas, ¿no es cierto?, en adoptar, pero solo el 11% de los niños, niñas y adolescentes que están en residencia son susceptibles de adopción. Entonces, siempre hay más familias, ¿no es cierto?, interesadas en adoptar que niños susceptibles de adopción. Aprovechemos eso. ¿Por qué solo el 11% es susceptible de adopción? Porque también es importante comprender eso, porque algunos, el mejor lugar en una familia acogida justamente porque no pueden ser adoptados, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí hay dos elementos que son importantes como destacar o que siempre me gusta conversar. Primero que todo, existe como una creencia general de que todos los niños que están en residencia son niños que son susceptibles de adopción, ¿no? Y en rigor, nosotros entendemos, está en nuestra ley, ¿no es cierto?, que crea el servicio, está en las recomendaciones de las Naciones Unidas y está en toda la literatura especializada, que lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar el fortalecimiento de esta familia de origen para que ellos puedan nuevamente acoger, ¿no es cierto?, retornar, reintegrar a estos niños, niñas y adolescentes en sus familias. Por eso no todos los niños que están en residencia son niños, niñas y adolescentes susceptibles de adopción, ¿no? Porque se está trabajando con las familias para que ellos puedan retornar a sus hogares. Pero en los pocos casos donde eso no puede ocurrir, ¿no? Por eso hablamos de un 11%, no es la gran mayoría, ¿no? Recordemos que para que un niño sea susceptible de adopción tiene que haber abandono permanente, no tiene que haber ningún otro familiar, tiene que haber una madre, ¿no es cierto?, un padre, haber cedido al niño, ¿no es cierto?, de forma voluntaria. Tienen que ocurrir varios elementos, ¿no?, que no es como rápidamente digo ya listo, adopción, ¿no? Pero tomando ese escenario, cuando efectivamente sí necesitamos que un niño, niña y adolescente pueda tener una familia definitiva, ¿no es cierto?, y esa familia definitiva es una familia adoptiva, el otro gran beneficio que tiene la creación de esta unidad es que los procesos de evaluación formativa que antiguamente se pagaban, hoy día son gratuitos. Entonces hoy día se asume ese costo. Por lo tanto, la brecha económica, que podría haber sido una brecha para que una familia pensara en adoptar o en regularizar, ¿no es cierto? También existe la figura de la regularización de hecho, estas familias, ¿no es cierto?, que durante mucho tiempo han tenido el cuidado personal de un niño, niña y adolescente y quieren hoy día, ¿no es cierto?, incorporarlo a su familia, ¿no? Tener derecho a filiación ese niño con esa familia. Todo ese proceso que antes se pagaba y no era un proceso muy barato, digamos, ¿no? Tenía un costo alto, hoy día ya no va a ser barrera, por lo tanto va a ser gratuito y no va a tener ningún costo para la familia. Justamente iba a consultar con respecto de cómo va a ser este proceso para las familias que también quieran postular, ya sea como familia de acogida o como para el área de adopción. ¿Cómo va a ser para ellas el proceso o en la unidad? Mira, todas las familias que quieran o ser familias de acogida, ¿no es cierto?, o adoptar, tienen que inscribirse en el sitio web del servicio, ya que hace poco el sitio web cambió. Lo estoy tratando de buscar porque no lo tengo a mano, porque nosotros antes estábamos, el antiguo era mejorniñez.cl, hoy día cambió. Se los voy a recordar después porque no lo tengo en este momento, pero todas las personas se pueden inscribir en el sitio web y ahí va a aparecer un banner grande que dice ¿quiere ser familia acogida?, ¿no es cierto? Y arriba también hay un espacio donde dice ¿quiere ser familia adoptiva o adopción? Uno se inscribe, las personas que se inscriben nos va a llegar a nosotros la información de sus datos, ¿no es cierto?, los datos que ellos incorporen ahí, y posterior a eso nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos. Poniéndonos en contacto con ellos empieza el proceso de evaluación. Primeramente hay una reunión informativa donde van las familias de adopción y de acogimiento, porque entendemos que ambos procesos apuntan a lo mismo,
¿no? Solo que uno es transitorio y busca la recuperación para la integración de los niños y niñas y adolescentes con su familia, como en el caso de familias de acogida, pero el otro proceso nosotros sabemos que es definitivo, pero son familias que tienen que conversar, tienen que estar juntas, tienen que ser parte de. La página de Carla, servicioprotección.cl. .gov.cl. Muchas gracias. Me faltó .gov, estaba. Sí, muchas gracias. Entonces, desde ahí, terminando ese proceso de la reunión informativa, las familias tienen un plazo de 5 días aproximadamente para poder decir si quiero continuar. Si desean continuar, tienen con nosotros una entrevista inicial donde se solicitan algunos documentos. La reunión informativa se les indica los documentos y posterior a eso empiezan el proceso de evaluación formativa, que tiene 3 etapas. Una primera etapa que son talleres, son 3 talleres. Después el proceso de evaluación en sí mismo, y en ese proceso de evaluación, que son 6 encuentros, es cuando se determina, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que ocurre en esos encuentros y el proceso reflexivo que se hace con la familia, la idoneidad o no, tanto para adopción como para acogimiento. Y posterior a eso existe, ¿no es cierto?, 3 sesiones más de taller, que son los de como preadoptivos o preacogimiento. Y ese es el proceso que la familia vive con la unidad, donde la unidad está todo el tiempo, los profesionales, tenemos dupla especializada en adopción, dupla especializada en acogimiento, van acompañando a la familia en este proceso. ¿Eso es lo mismo para toda la región? ¿Va pasando lo mismo acá en Choapa, en Limarí, en Elqui? ¿Es así, Carla? Sí, esto es una unidad regional, por lo tanto las familias del Choapa, Limarí o Elqui van a tener la misma como oportunidad de poder participar en cualquiera de los 2 procesos. Y también es importante quizás que los talleres formativos, es más, si por ejemplo en Elqui se tiene que juntar un mínimo por lo menos de 10 personas para poder hacerlo en el Elqui, lo mismo que en Choapa, lo mismo que en Limarí, si no, en esos momentos las familias a lo mejor van a tener que desplazarse donde esté, si quieren como no esperar, donde se arme un grupo, ¿no es cierto?, de personas primero, pero las evaluaciones formativas, esa etapa de las evaluaciones formativas, no de los talleres, como es la familia en contacto con la dupla evaluadora, ahí sí hay acomodación a el lugar donde vive la familia y de los tiempos de la familia. Con los talleres es más difícil porque tenemos que poner de acuerdo a 10, 15 personas y eso es mucho más complejo, ¿no es cierto? Pero sí hay una flexibilidad importante para la evaluación formativa en sí, este proceso de 6 sesiones que les comentaba. Claro, en el fondo la idea es facilitar que las personas puedan acceder y puedan cumplir su meta de ser familias de adopción o de acogimiento. ¿Cómo está la cosa, lo que ven ustedes acá en el Choapa? ¿Cómo es la realidad de lo que está sucediendo hoy acá? Bueno, el Choapa hoy día, ustedes, ¿no es cierto?, que son quienes han estado moviendo como las familias de acogida externas en esta etapa, sabemos que es un proceso que es difícil, que tenemos que invitar a las familias, y lo importante de este podcast, ¿no es cierto?, y ojalá en algún momento podamos tener algún encuentro en vivo, ¿no es cierto?, con familias que estén interesadas, es empezar a motivar a las familias para que puedan convertirse en familias de acogida o en familias adoptivas. Tenemos que hacer campaña en conjunto. Yo se lo comentaba muchas veces a todas las personas con las que hablamos, esto no lo podemos hacer separado, así como FAE y APEL, la unidad de familia, FAE Ovalle, ¿no? Tenemos que pensar en un trabajo en conjunto porque tenemos que sumar fuerzas para sumar más familias. Sí, justamente iba a consultar, ¿qué llamado le haría usted a justamente estas familias que tienen quizá la intención, el deseo de acoger o de adoptar y que están ahí justamente todavía sin tomar la decisión? Los estudios internacionales en torno a la captación hablan que los procesos de motivación para el acogimiento son procesos de larga data. Nadie se despierta hace un día y dice voy a acoger, ¿no? La mayoría de las familias ¿cierto?, llega la primera curiosidad, la primera motivación en relación a eso,
y lo tienen que elaborar mucho porque estamos pidiendo algo que es, ¿no es cierto?, que significa para una familia un cambio importante en su organización, ¿no? Es un cambio importante en su organización, pero que no hay que olvidar que va a ser un impacto importante también, transformador para la vida de un niño, niña o adolescente. Entonces, yo creo que en ese proceso de estar como elaborando la motivación, ¿no?, es súper importante que nosotros como divulgadores, sensibilizadores de los procesos de acogimiento, sobre todo, estemos siempre recordando, porque efectivamente la motivación se va activando cuando voy escuchando, ¿no? Voy escuchando experiencias, testimonios, qué sé yo, los podcasts que ustedes hacen. Entonces ahí las personas van a ir elaborando esta motivación, ¿no es cierto?, que puede haber estado dormida o puede haber estado, ¿no es cierto?, en la semillita instalada hace un año atrás. Otro punto que es importante para quienes estén como en este proceso, yo creo que es importante ir estudiando, conociendo la realidad de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, que están en situación de alta vulneración, tratar de ir informándose en relación a el trauma y las necesidades que puedan tener, ¿no es cierto?, estos niños, niñas y adolescentes. Tener clara también ¿qué es lo que los está motivando? Los estudios hablan de dos tipos de motivación, ¿no es cierto? La motivación individual o la motivación familiar como motivaciones fuertes. Motivación individual es, por ejemplo, un altruista, quiero hacer algo por la sociedad, quiero ayudar, me gustaría que un niño pudiese vivir en familia después de escuchar esto. Una motivación familiar es, me gustaría que a lo mejor que mi hijo tuviese un hermanito por un tiempo, me gustaría que mi familia creciera, ¿no? Entonces, elaborar bien y tener súper clara cuál es la motivación para poder convertirse en familia acogida o familia adoptiva. Y hay un tercer elemento que es súper central, que puede ayudar mucho a la decisión final y a los procesos de evaluación formativa, que es el autoconocimiento, como el ir mirando la propia experiencia de crianza que hemos tenido, porque desde ahí vamos a identificar principalmente las creencias que tenemos en relación a la crianza, cómo hemos desarrollado nuestros procesos vinculares y relacionales con otros, ¿no? Y en general, digamos, cómo son nuestras relaciones, y desde ahí poder ver si podemos responder a esas necesidades vinculares, ¿no? Todos esos elementos son importantes como irlos elaborando mientras estoy en este trabajo de motivación, pero más allá de eso, es importante querer transformar la vida de un niño o niña, porque ese es el regalo. Ese es el regalo que nos llega a nosotros y el regalo que también va a recibir la sociedad y ese niño, ¿no? Carla, tú has mencionado varias veces la experiencia internacional. ¿Son parecidos a nivel internacional los perfiles de quienes adoptan y quienes acogen? ¿O son familias muy distintas? Si pensamos en países que tienen... es bastante distinta la experiencia internacional que tienen los países anglosajones por ejemplo, con países como España, Colombia, ¿no? Que España, sobre todo, que no es lo mismo hablar de España Asturias que hablar de España Andalucía, y generalmente nosotros lo que hacemos es mirar harto la experiencia andaluza porque es muy similar a la nuestra. Y en ese sentido no hay dos cosas que no hay grandes diferencias. Uno, el porcentaje de familias que se interesan en el acogimiento, ¿no es cierto?, como en esa búsqueda que uno tiene y que termina finalmente acogiendo. Generalmente eso ronda entre el 8 y el 10%. O sea, de toda la familia que en algún momento muestra interés y que hiciera un acogimiento, lo cual nos deja un gran desafío a quienes queremos difundir esto, porque significa que si queremos llegar a 10 familias necesitamos tener 100 interesados, ¿no? Entonces es bien potente el trabajo de la sensibilización. Y en relación a las diferencias de las familias de acogida y de adopción, no hay mucha diferencia, porque quizás la única diferencia tiene que ver con la motivación final, ¿no? La familia adoptiva está buscando un cuidado permanente, y la familia de acogida, de alguna manera, está buscando ser una familia que apoye los procesos de reparación
para que ese niño o niña adolescente pueda volver con su familia de origen o bien pueda continuar con una familia definitiva. Carla, tú comentabas que había un 11% de niños que eran susceptibles de adopción. ¿El 100% es susceptible de acogimiento? ¿O solo ese 89% que queda a un lado? Sí, mira, hoy día la realidad es que los niños y niñas que están susceptibles de adopción, existen familias que hoy día están interesadas en adopción. Hay familias, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que esos niños hoy día, ojalá rápidamente puedan ir cerrando sus procesos, ¿no es cierto?, de adopción definitiva, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, si yo hago como una organización de dónde tenemos que poner las energías, porque es bien importante cómo yo voy a organizar, también hablando de los estudios internacionales, cómo yo organizo mis campañas, ¿no? O cómo yo organizo las necesidades territoriales para que pueda llegar a las familias que hoy día necesitan de respuesta, donde yo veo que hay más espacios de necesidad. Y en ese sentido, el grupo etario de los 0 a los 3 años es crítico, y tenemos un número importante de 29 niños, ¿no es cierto?, en ese grupo etario que hoy día pudiesen estar, ¿no es cierto?, en una familia de acogida. Pero también tenemos un número muy alto de más de 80 niños entre 4 y 8 años, ¿no? Entonces, que también ellos pudiesen estar hoy día en familias de acogida. Entonces yo creo que es súper importante como ir también levantando cuáles son las necesidades, por ejemplo, propias del Choapa, ¿no? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, tienen ese dato de cuántos niños hoy día hay en residencia del Choapa de 0 a 3 años. ¿No? Y desde ahí ir viendo cuál es el desafío propio del Choapa hoy día para dar respuesta a esa necesidad específica, ¿no? O de 4 a 6. Entonces, yo creo que ese es cómo vamos organizando y cómo vamos ordenando la necesidad del acogimiento y las necesidades de adopción de acuerdo al territorio es súper importante. Lo que nos había consultado con respecto de Choapa, tenemos, según lo que habíamos consultado hace al menos un mes, en realidad, que teníamos 10 niños menores de 6 años y 2 de ellos no superaban los 3 años de edad, que eran justamente asociadas a nuestro territorio. Ahí está el desafío, tenemos que llegar por lo menos a 100 familias entonces para poder dar respuesta a esos niños. Entonces, Carla y Raquel, de esta manera, espero que esta sea la primera de varias conversaciones que vayamos teniendo en el tiempo para poder seguir profundizando en estos temas. Queda un montón de cosas de que conversar, puntos súper específicos que ir tratando en cada una de las etapas, pero no obstante es importante contarle a la comunidad que llegó esta unidad que fusiona la captación de tanto las familias de adopción como de acogida, que es un buen tema porque nosotros tenemos la experiencia como programa de familia de acogida especializada. Nosotros no nos dedicamos a la adopción, que muchas familias llegan acá buscando adopción, porque este tipo de programa llegó tan solo hace 2 años a la provincia de Choapa, por ende hay mucho desconocimiento de aquello. Así que, Carla, agradezco su tiempo, no sé si tiene algo más que agregar para ya ir cerrando. No, solo agradecer el espacio y la conversación y nada, absolutamente disponible para cualquier otro momento o instante para que podamos ir profundizando con estos temas y seguir empujando todos juntos hacia generar una cultura de acogimiento, sensibilizar a la comunidad, porque, vuelvo a insistir, esto no lo podemos hacer solo. El servicio solo, los proyectos solos, no vamos a lograr la meta final. Y Raquel, su despedida, sus palabras de cierre. No, dar las gracias justamente por la participación. Muchas gracias a la unidad por brindarnos este espacio para poder conversar respecto al acogimiento y justamente dejarle también a las personas que nos escuchan como mensaje el que comiencen justamente a difundir, que si tienen personas que conozcan, que estén interesadas, que se pongan en contacto, ya sea con los proyectos directamente o con la unidad de familia, que ahora es mucho más accesible el poder justamente ponerse en contacto para
comenzar este proceso. Todos los que tengan dudas, la mejor alternativa para resolverla es llamar y preguntar, y hay harta gente que está disponible para responder aquellas dudas y así poder seguir avanzando. Bueno, Carla Zambrano, jefa de la Unidad de Evaluación Formativa para la Adopción y el Acogimiento, agradecemos un montón su presencia en este espacio que ha dedicado parte de su tiempo. Y María Raquel, bueno, nosotros seguiremos ahí juntos trabajando acá en la provincia de Chiapas. Muchas gracias, que estén muy bien.